Vamos a otras informaciones del ámbito internacional que además han dejado mucho impacto y se sigue desarrollando también consecuencias en lo que tiene que ver con la política interna en Argentina, pero las consecuencias que va a traer a nivel internacional también van a ser bastante poderosas. Sin duda fue lo que el presidente de ese país, Javier Milei, promocionara a través de sus redes sociales una criptomoneda que pronto se desplomó. Para profundizar este tema, las consecuencias, y ya está junto a nosotros nuevamente Fernando Wilson, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Noticias, no, gracias a usted por estar junto a nosotros. Noticia completamente en el desarrollo, todo esto pasa muy rápido, estamos a la espera. Además, sabemos que con un programa de TN Noticias, Javier Milei va a tener una entrevista y va a poder ahí descargar o manifestar sus argumentos con respecto a las acusaciones que hay con él, que la verdad son bastante graves y que pueden significar, y esa es la pregunta, ¿hasta qué nivel un perjuicio político de lo que ocurrió durante el fin de semana? A ver, quizá es oportuno marcar tres elementos centrales de esta crisis. El primer punto básico es que Milei estaba pasando por un buen periodo, por un buen momento, por lo tanto se sintió quizás con algún grado de libertad política para poder, digamos, dar rienda suelta un poco en su entusiasmo y a su, por decirlo de alguna manera, exceso de libertarianismo. En este caso en particular, él al apoyar estas criptomonedas está siguiendo un camino que distintos líderes disruptivos latinoamericanos y globales han estado haciendo. Recordemos en su momento el propio Bukele en Salvador apoyó la regularización del Bitcoin como moneda nacional. Y también distintos liderazgos europeos. Víctor Orbán en Hungría también ha querido jugar con la Bitcoin como un mecanismo de prescindir de las estructuras financieras tradicionales, tanto de gestión, calificación de riesgo, etc. Ahora, el problema pareciera ser que de alguna forma, y este es el segundo elemento crítico, es que Javier Milei suele ser víctima de su entusiasmo. En algunas ocasiones le resulta, hace apuestas muy arriesgadas, sobre todo a nivel político, y suele resultarle. Pero en este caso en particular, evidentemente no tenía un conocimiento detallado del mercado de las monedas digitales, digamos, y particularmente que ese Libra era en términos estrictos una meme coin, es decir, una moneda básicamente especulativa que se basaba su valor esencialmente en el endorsement, en el apoyo al cual él mismo le iba a dar. El hecho que el dominio de la moneda haya sido creado pocos minutos antes que su lanzamiento al mercado y al mismo modo mensaje. Ahora, esto genera una situación ambivalente en el cual, por un lado, Milei puede decir que estaba tratando de enfatizar un proyecto que reflejaba confianza en la moneda argentina, el proyecto libertario, etcétera. Pero por el otro lado, alguien podría sostener con la misma legitimidad de que estaba tratando de generar, digamos, una pasada o una corrida en su propio beneficio. El problema que acusan los creadores de la moneda, digamos, el famoso proyecto libertario, etcétera, es que al borrar los mensajes, al retirarse, al pestañear Milei y los demás jerarcas políticos argentinos, la moneda se desplomó y por lo tanto generó un desastre en el peor de los momentos posibles. Ahora, como tú bien decías, esto va a ser comentado por el mismo Milei en algunos momentos más, en algunas horas más, pero el hecho básico, y este es el tercer punto que me interesa insistir, es que Milei todavía no logra entender que él es un presidente, no es una figura que está en la coyuntura política o en la coyuntura de la especulación económica. Él tiene que mantener la majestad del cargo, y el intercambio que tuvo hoy día en la mañana con Cristina Fernández, quien lo acusó inmediatamente de un esquema Ponzi, y luego se reiteraron las groserías y las vulgaridades más intensas, nos refleja que en Argentina claramente hay un problema institucional antes que económico. Es decir, hay un problema serio de qué es lo que representa
tener los cargos de la primera magistratura y los demás cargos de representación y gestión política. El ambiente es tan tóxico que recordemos incluso que una figura ponderada tradicionalmente como el viceministro de Economía, el señor Daza, salió con unas declaraciones particularmente desagradables y desatinadas, de las que se desdijo al día siguiente, digamos, respecto a la, reforma previsional chilena. Claro. Lo cual de alguna manera te da un contexto para poder entender el nivel de alteración y crispación en el que se vive la política argentina en el día de hoy. Ahora, Fernando, esto como consecuencia política, ¿qué es lo que puede suceder para Javier Milei? Están pidiendo un juicio político, no están los votos en el Congreso, hay una serie de proyectos importantes también que iban la Cámara, el Congreso en Argentina iba a entrar a analizar, que tiene que ver con la ficha limpia, que tiene que ver con las PASO, en fin, una serie de proyectos relevantes. ¿Qué hay para él como figura, como presidente, como consecuencia, y que va para estos proyectos, que además son proyectos que él estaba patrocinando y que eran parte de su programa? A ver, hasta ahora es un tropezón, un raspón de pintura que no ha llegado a mayores todavía. Otra cosa es que si esto pasa al juicio político y se logra demostrar que él tenía un interés financiero o comercial directo, lo cual claramente cambiaría la naturaleza de la situación de manera profunda. Todavía yo mantendría, digamos, un pronóstico reservado porque no sabemos hacia dónde esto se puede disparar. La política argentina es tremendamente coyuntural y muy emocional, más aún en las circunstancias que se viven hoy día, donde la economía, si bien está controlando la inflación, todavía no consigue estabilizar o balancear de alguna forma el tema del cepo cambiario, que es crítico y que todo parece indicar no lo va a hacer antes de las elecciones de medio término a finales de este año. Por lo tanto, la verdad es que este no era el momento para mandarse una situación así, pero desde otra perspectiva ya he escuchado de 2 o 3 personas, digamos, que plantean analistas argentinos, que plantean que si bien es un error grave, es mejor que lo haya tenido con esto y ahora, antes que haberlo tenido más adelante durante el año, en circunstancias que hubieran sido realmente críticas, como por ejemplo las negociaciones con el FMI o las negociaciones con Estados Unidos en los inminentes alzas arancelarias respecto al acero, al aluminio y a una serie de otros productos que Argentina, bueno, qué decir, soja, etcétera, que Argentina exporta a la gran economía norteamericana. Por lo tanto, en una situación así, de alguna manera, esto puede ayudar a Javier Milei a comprender de que no todo puede ser manejado con una motosierra en la mano, sino que el cargo de presidente requiere forzosamente un grado de ponderación, un grado de gravitas, de gravedad, que tan difícil le resulta a los presidentes latinoamericanos por estas fechas conseguir, digamos, desarrollar y mantener. Por favor, más allá de las ideologías, no, claro, basta con ver el problema que tuvo Petro con Estados Unidos hace pocas semanas atrás, los problemas que ha tenido Dina Boluarte, el propio Lula, una vez primero apoyando y luego quitándole el apoyo a Nicolás Maduro, lo cual nos muestra, digamos, el elemento central de los problemas institucionales latinoamericanos, que es al final del día considerar a las instituciones como un problema al que hay que soportar más que como el pilar y la estructura básica sobre la que organizar nuestras sociedades, al menos en lo político. Sí, Fernando, tú hablas de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con lo que tiene que ver con la deuda argentina. En general, Javier Milei, y una de sus fortalezas que se menciona es los vínculos que hay con el mundo exterior, con distintas empresas, con distintos organismos también que favorezcan y apoyen en el fondo su estabilización de la economía. Un hecho como este que le suceda a él, ¿se le debilita ese poder de vinculación, de negociación? A ver, yo creo que sincera el hecho de que cuando se está hablando de dinero no hay amistades. Recordemos que en el caso de su relación con Donald Trump, que fue tan cantada y considerada una
una victoria el haber sido invitado el 20 de enero a la transmisión del mando, luego posteriormente el mismo gobierno de Milley siguió el ejemplo norteamericano, el ejemplo de Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Y eso no sirvió absolutamente nada porque la semana pasada Estados Unidos ya anunció que a Argentina también se le van a aplicar aranceles en relación a, como te decía, al acero, al aluminio y a las exportaciones de soja. Por lo tanto, la verdad es que, digamos, en América Latina la personalidad disruptiva de Javier Milei resulta muy llamativa y muy potente, y también porque sus primeras medidas, que resultaron particularmente fuertes, permitieron al menos contener la inflación. Pero por favor, no nos olvidemos que eso es solamente un elemento. Aquí tenemos una persona con una enfermedad grave a la que le acaban de contener la fiebre. La fiebre es la inflación. Pero los problemas estructurales de la economía argentina, sobreendeudamiento masivo a corto plazo y enormes tasas de deuda, un riesgo país, es decir, una confiabilidad que se ubica en los peores niveles de la escala, una calificación internacional que solamente puede ser calificada de lamentable, todos esos elementos no van a poder ser digamos, arreglados de manera estructural durante un gobierno de 4 años. Es decir, a lo más que podría apostar Javier Milei es a establecer los cimientos de un proceso que va a tomar varias décadas y que necesariamente va a requerir ponderación, tranquilidad, ordenamiento. Y en esa situación, este tipo de circunstancias, este tipo de arranques, porque al final del día eso es lo que es, difícilmente ayudan a proveer tranquilidad en un escenario político de un nivel de sensibilidad gigantesca. Es cierto, Argentina ya no está tan mal como lo estaba en los últimos meses del gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Y particularmente de las intervenciones que realizó Massa, digamos, en la campaña por la segunda vuelta. Pero está muy lejos de haber salido de la unidad de cuidados intensivos. Este proyecto de esta moneda fue un proyecto ya que se corrobora, que no estaba con el respaldo, que había sido creado minutos antes de este tuit. En el fondo, claro, da mucho para vincular, así a simple vista, sin conocer obviamente la profundidad, y relacionar lo que pasa, cómo sube de precio. Era un proyecto, una moneda que dependía de la demanda y después cae. Hay una serie de recursos que están ahí, que algunos solamente ganaron, en fin. El tema acá, Fernando, y es mi pregunta, es que si efectivamente la tesis del engaño va a ser la que predomine por parte de Javier Milei desde el minuto ya en que conozcamos su versión pública. Claro, a ver, la navaja de Occam, a ver, perdón, primero que nada esto es especulativo porque hasta que él hable y dé su versión podemos especular, pero no podemos saber. Claro. Tiendo a creer y tiendo a aplicar que lo más probable en esto es la navaja de Occam, es decir, que la solución más sencilla sea la correcta. Javier Milei es una persona que apenas tiene éxito, normalmente se inflama, se estimula, se sobreexcita. Y en ese sentido tiendo a creer que es muy probable que él haya buscado apoyar esta moneda básicamente porque, bueno, digamos, creía o él pensó que podía apoyar la marca argentina en un sentido de dinamismo económico y de desarrollo y de crecimiento. Y bueno, le terminó explotando en la cara. Si esto fue un engaño, fue una combinación de falsas verdades, recordemos que los financistas de este famoso S Libra es un grupo bastante variopinto, dentro del cual hay personas con antecedentes penales, hay otros que son grandes inversionistas, pero que lo construyeron sobre una plataforma que se conoce como Solana, que es utilizada regularmente por digamos, criptomonedas especulativas. Sí. No, es decir, no por estructuras que tengan un cierto grado de, a ver, a falta de mejor término, un semi-respaldo de parte de un patrón de comportamiento y una tradición. Esto era una moneda especulativa y ahí surgen todas las teorías del pull the rug o del blow and flow, digamos, en el sentido de inflar esto y abandonar, hacer una pasada e irse con el dinero, o simplemente
quitar la alfombra debajo de los pies y dejarla caer una vez que los grandes inversionistas habían hecho la ganancia. Ahora, todo parece indicar que Javier Milei no estaba directamente involucrado en el grupo que habría sacado la ganancia, sino que habría buscado apoyarlo, básicamente en el sentido que este programa libertario.com se podía ver como una confianza en la marca de Argentina en un año muy difícil, tanto por las elecciones de medio término como por el hecho de que Argentina está enfrentando un problema brutal de que es el cepo cambiario y la alteración o la adulteración del valor del dólar. Sin duda. Acá mismo en la quinta región la cantidad de argentinos es gigantesca. Simple, y cada dólar que están dejando acá es un dólar que se le va a la economía argentina, y eso es algo que debe tener a Milei francamente complicado. Muy nervioso además. Fernando Wilson, muchísimas gracias por estos minutos nuevamente. Por favor. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. 6:31, nos separamos un instante, regresamos con más.